Trabajadores, mujeres, pueblos unidos, luchando por derechos sin descansar nunca. Con la radio como herramienta aportamos a la causa de resistencia y lucha. Carne de máquina, somos parte del camino, luchando junto a los que resisten contra el capitalismo y el odio. No nos callaremos, no nos rendiremos. Con la máquina de la radio llevamos la voz de los que luchan. Carne de máquina, somos parte del camino, luchando junto a los que resisten contra el capitalismo y el odio. Sonko ibizuk, sutiwarmikan. Sonko ibishkaiwaskanku. Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. La izquierda y todo ese conjunto de empobrecedores aman tanto a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos. Es como el rey Midas, pero al revés. El rey Midas todo lo que tocaba lo hacía oro. Todo lo que toca un zurdo lo convierte en pobreza. Mana, mana, sonkoi untas manatan, sonkoi ancha adunkan, ishkai tangos kanku, shokta guitarra paguaras kanku. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Carne de Máquina, un programa hecho en cortinas por Lito y Flor, con la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl, y como siempre, quien les habla, Sebastián Díaz Infante, pero no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero y amigo el Tano. Hola Tanito, ¿cómo estás? Hola Seba querido, ¿cómo va la vida? Soy el Tano Omar Rombolá y junto a Sebastián Díaz Infante y todo un equipo hacemos este programa que se llama Carne de Máquina, un ciclo de laburantes para laburantes que sale los domingos de 11 a 13 por streaming en Radio Semilla, con una retransmisión los miércoles de 22 a 0, o puedes encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube. Semana donde los medios de comunicación recién se dieron cuenta que está aumentando la pobreza de una manera exponencial. Recién se acaban de enterar, no, se ve que no caminan por la calle, no miran todo lo que pasa a su alrededor, la cantidad de fábricas que están cerrando, la cantidad de compañeros que estamos teniendo cada vez más en la calle, y donde el jueves el INDEC dio un nuevo índice de pobreza, un índice que dice que es del 52,9%. Eso quiere decir que somos más de 25 millones de pobres en la Argentina. Un dato terrorífico. Es de terror, y también tenemos una cifra del 18,1% de indigentes, ¿no? El salto en 6 meses fue de un 13% más de pobres. Es violencia pura contra el pueblo trabajador. Entonces, con lo que vos estás diciendo, quiere decir que si agarramos 10 argentinos, 5 son pobres y 2 son indigentes. Exactamente. Sí, más de 5 y un poquito más. Quiere decir que más de la mitad de los argentinos somos pobres, y tenés casi un 20% dentro de ese 52% de pobres, tenés casi un 20%, un 18% de indigentes. O sea, ¿viste cuando estos tipos, estos liberales, que se hacen de llamar libertarios, hablan de los fabricantes de pobreza? Milei ha fabricado millones de pobres en 6 meses. No, es terrorífico. Es como vos dijiste bien al principio, es violencia. ¿Y sabés qué es lo peor de todo? Que están atacando a los que no pueden hacer nada, que son los niños. Porque el índice de los niños alcanzó un 66% de pobres, de niños pobres.
y de ese 66, un 20% son indigentes. Exactamente, esos son los números. 6 nenes de cada 10 son pobres, y 2 de esos son indigentes, no llegan a la canasta básica, no llegan a alimentarse como tiene que ser. Sí, quiere decir que tenés casi de 10 niños, 7 niños pobres. Exactamente. Es brutal, es brutal. Esto hay que entenderlo muy bien porque también afecta los puestos de trabajo, ¿no? Es decir, está directamente ligado también a los despidos que hay y a la actividad industrial, que por falta de consumo, porque la gente no tiene un mango ni para comprar comida, tenemos que la actividad industrial se cayó un 14,3% anual, ¿no? Es brutal la caída de la industria, ¿no? Y en ese marco tenemos, por ejemplo, en el sector automotor, una caída del menos 40,2% interanual, despachos de cemento un menos 32,8% interanual, patentamientos de maquinaria agrícola un menos 36,6% interanual, y por otro lado, indicaron que la demanda de energía eléctrica en las grandes, los grandes usuarios, que tienen que ver con las fábricas, los usuarios industriales, cayó un menos 13,3% interanual. Significa que la actividad industrial se desplomó. Y en el medio de todo esto se reglamentó la reforma laboral, que quiere decir que no vas a tener más indemnizaciones, que vas a tener un fondo de cese laboral, que te van a poder tomar por 3 meses, y 3 meses renovarte el contrato, y 3 meses volverte a renovar el contrato, donde si estás en negro no tenés derecho a reclamar porque ya no vas a poder iniciarle juicio. Que también en el medio a todo esto, si vos vas a reclamar porque te despidieron por un despido discriminatorio, no te van a dar una reinstalación, te van a indemnizar, te van a dar un poco de dinero que no va a ser el mismo dinero que era antes de la reforma. Y en todo esto nos siguen pegando a los laburantes. No, te echan, no puedes reclamar, te pagan menos, te tenés que vos bancar tu indemnización, vas a ser un terciarizado toda tu vida porque cada 3 meses te van refirmando el contrato. No me da más que pensar que, como fue en un principio, que lo sabíamos muy bien, que estos tipos venían por todo, venían por cada vez a ser más pobres, como lo demostró el INDEC. Mira, Seba, fíjate vos esta cuestión. Ahora con el tema del monotributo, aparte de ser tercerizado, podés llegar a ser tercerizado del tercerizado. O sea, un tercerizado puede tomar 3 personas con monotributo y terminarías en una fábrica siendo tercerizado del tercerizado. Eso, la verdad, es terrible, es terrible. Y otro temita que estamos discutiendo, la reforma laboral, el ingreso de los trabajadores nuevamente al pagar impuesto a las ganancias. Eso sucedió hace unos meses nomás. Y en el medio de esto se da el blanqueo de capitales de grandes empresarios que vuelven a traer su dinero al país devenido de quién sabe qué, tráfico de armas, tráfico de droga, no sabemos de qué, y los tipos pueden blanquear su dinero sin que nadie le pueda pedir explicaciones de dónde salió. Sin embargo, vos estás laburando y tenés que pagar ganancias, ¿se entiende? Y una cosita más, para que se vea hasta dónde llega de ridículo esto. ¿Te acordás el escándalo Insaurralde? Sí, tal cual. Que el tipo apareció en medio de la situación tan complicada que era el proceso electoral donde salió elegido el actual presidente. Apareció Insaurralde en un yate con una acompañante, y a partir de ahí empezaron una investigación donde esta señora tenía cientos de miles de dólares, ¿no? Y se los incautaron. ¿Sabés que con este tema del blanqueo reclamó diciéndole, bueno, yo quiero blanquear esa plata, si esa plata, ¿por qué me van a exigir a mí que yo demuestre de dónde salió la guita si está viniendo un montón de gente que no explica nada y a blanquear sus dólares? Y le fallaron a favor.
O sea, vos fijate, digamos, lo ridículo que caen estos tipos que de alguna manera están diciendo, la plata de la corrupción se lava, se blanquea, la plata de la droga se blanquea. Vamos en camino a ser un país de narcotraficantes, ¿no? Gracias a este mamarracho que grita viva la libertad. Pero vos te vas a preguntar otra cosa. El día jueves fue el INDEC que dieron el índice de pobreza. El presidente estaba en La Rosada. Vos te vas a preguntar, ¿estaba con Caputo? ¿Estaba pensando cómo solucionar todo este problema? No. Estaba con Petrovelo. Estaban juntos ahí reunidos para ver cómo podían solucionar esto. No, tampoco. Estaba con la CGT. Se juntó con la CGT, se decidieron para ver cómo podían solucionar el tema de la pobreza. No, tampoco. Estaba dándole una entrevista a Susana Jiménez. Sacándola al balcón de La Rosada como si todo es festejo y alegría, saludando, cagándose de risa. Hablando de Susana Jiménez, ¿no? Que se fue a Uruguay para no pagar tantos impuestos como acá. Pero bien que viene a hacer su programita acá y se lleva la platita de acá, no la de Uruguay, pero los tipos están de joda, de fiesta, como si nada pasara en el medio. Como si nadie se está cagando de hambre. Es terrible, es un circo. Es un circo. Es pornográfico, en verdad es pornográfico. Lo del asado con los panqueques, el asado con los panqueques que hizo ahí en Olivos. Es pornográfico los viajes que hace simplemente para estar 2 minutos con Elon Musk. Es pornográfico lo de La Rosada con Susana Jiménez. Y es pornográfico que a los jubilados le haya vetado el miserable aumento que los diputados votaron. Y es pornográfico también que ahora vaya a vetar el tema del presupuesto educativo. Por esa razón, el 2 de octubre hay que llenar las calles. El 2 de octubre hay que llenar las calles. Tenemos que movilizarnos todos y todas para demostrarle a Milei, a Burlich, a Caputo, a Sturzenegger, a toda esta banda de delincuentes que vinieron a destruir a la clase trabajadora y al pueblo, a demostrarle que le decimos no a la destrucción de la educación pública, no a la destrucción de la educación pública, y salimos a las calles junto a los docentes, junto a los estudiantes, junto a los no docentes, todos a defender la educación pública, la universidad pública. Es fundamental, es una cita de honor para la clase trabajadora y el pueblo. Así es, el 2 nos tenemos que hacer presentes todos, tenemos que estar ahí, tenemos que estar en la calle por, como siempre decimos, por lo que va a venir, por nuestro futuro, por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de todos, porque sabemos que sin educación no hay nada. Entonces, por eso tenemos que luchar, por eso tenemos que ganar las calles, por eso tenemos que acompañar esta marcha, este movimiento gigante de estudiantes universitarios, no universitarios, como bien decía el Tano. Tenemos que estar ahí en la calle, tenemos que hacernos presentes y demostrarles que no van a poder, no lo van a lograr, no nos pueden sacar todos nuestros derechos. Espero que también la CGT se movilice y hagan un paro nacional. ¿Vos pensás que va a haber un libertario que nos va a estar escuchando, Tano? Bueno, nos putean de vez en cuando. Yo te digo que, bueno, los comentarios eso que te dicen que sos un Kircho, Termo y Sarasasa, y que nos pagan y que no sé quién nos paga, digamos, porque aparentemente nos garpan para hacer este programa que hacemos con todo el esfuerzo, laburando 12 horas y vos estando laburando horas y horas en tu trabajo. Y salimos a hacer este programa con todo el esfuerzo. Hay alguna gente que te ataca sin saber, bueno, troll, viste, y todo eso, que tratan de desacreditar. Bueno, capaz que escuchan esta partecita para intentar desacreditarnos, ¿no? Eso sí te doy la razón. Eso sí. Por ahí sí es. Porque tenemos, como Paseo Dulce, nos atacan, nos dicen de todo. Que nos pagan fortuna por hacer esto y todo lo contrario, todo sale a pulmón, todo por mérito nuestro, no hay nadie que nos banque en nada, todo lo contrario, no, ni un partido político, ni nada que se le parezca, pero bueno, ahí aparecen de todos y nos dicen, pero infinidad de barbaridades. Ahí sí te doy la razón, ¿ves? Ahí sí te doy la razón, tenés toda la razón del mundo. Sí, pero está muy bueno lo que estás diciendo, Seba.
nosotros consideramos al medio Carne de Máquina como una herramienta en función de la lucha de la clase trabajadora, el pueblo pobre, las mujeres, los pueblos que luchan contra las fumigaciones, los pueblos originarios, digamos, toda esa lucha la ponemos a disposición y no dependemos de ningún Estado, gobierno, partido político ni empresario. No queremos depender de nada de eso porque justamente queremos que nuestra voz sea verdaderamente libre. Tal cual, nosotros no dependemos de nada ni de nadie, como bien lo volvemos a repetir, somos reiterativos, pero es así, somos unos simples laburantes que luchamos para que las escuchen las voces de los compañeros, de lo que está pasando, de lo que están viviendo, luchamos por esos trabajadores que son discriminados, por esos laburantes que no pueden realizar su laburo por sindicato, vaya a saber, o cualquier otra cosa, estamos luchando por los compañeros que están luchando contra los agroquímicos. Para eso está Carne de Máquina. Estamos en la trinchera al lado del laburante, del lado de los jubilados, del lado de los pobres, para que esto de una vez por todas, en algún momento, creemos que esto tiene que cambiar. Solo con la lucha. En eso tenemos la expectativa de un cambio social profundo, pero solamente puede venir de la mano de la lucha y de la clase trabajadora y el pueblo pobre. En eso estamos seguros que eso, si sucede de la mano de los trabajadores y el pueblo pobre, y desde abajo, bien desde abajo, como la huelga general, que es absolutamente imperiosa, necesaria para tirar abajo el plan el plan criminal de este gobierno, ¿no? Entonces, en función de esto, en función de analizar la situación, como estuvimos intentando hacerlo nosotros en esta primera sección del programa, nos trae su aporte el compañero Alfredo, un análisis profundo que va a ser parte de este programa. De la misma forma, tenemos una entrevista al compañero economista Eduardo Lucita, para que nos hable sobre su mirada sobre el plan y las perspectivas económicas y políticas. Entonces, si te parece bien, Tanito, vamos a darle arranque a este nuevo programa de Carne de Máquina. Dale, Seba, vamos a darle arranque a este programa y vamos las bandas. Sonkoy utas kanchu, Sonkoy utas kanchu, mana mana, Sonkoy utas
Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Nada mejor que los laburantes contando su experiencia en carne propia. Ahora, en Carne de Máquina, entrevistas. Piquetera ya es, la casa no la ves porque está cortando la ruta. El piqueta la cometa, goma no más, el fuego crece y el humo la inunda. Que me deja pasar, me dice el rato y botón, que no te sigue, no que te ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera porque no debe ser, no le alcanza. Continuando con el programa y el tema que nos convoca, que es la terrible situación económica que recae sobre los hombros de la clase trabajadora y el pueblo pobre, ¿no? En esta semana varios periódicos se ocuparon de hablar del tema de la pobreza. Estamos entrevistando a Eduardo Lucita. Muchas gracias, Eduardo, por la entrevista. No, gracias a ustedes por el llamado. Comentanos tu mirada en esta situación, ¿no? A 9 meses del gobierno de Milei. Bueno, la situación con el ajuste profundo, el despido de miles de estatales, hay despidos y suspensiones también en el sector privado y además con la caída de los salarios, si uno los mide de ahora a noviembre, a fines de noviembre del año pasado, los resultados de pobreza no son de extrañar, la verdad que son un poco más altos de lo que uno podía pensar que eran. Pero era evidente. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención es el aumento de la indigencia, que es más que proporcional al aumento de la pobreza, ¿no? Es decir, los indigentes, dentro del 52% de pobreza, la indigencia se fue al doble, de 9 a 18, ¿no? Es un salto impresionante, ¿no? Que muestra cómo el índice de inflación a partir del fogonazo inflacionario de diciembre, producto de la sobreactuada devaluación, porque devaluaron más de lo necesario, pensando armar un colchón y la inflación se le fue de las manos y se le fue al diablo también el colchón. Bueno, eso incidió fuertemente en el precio de los alimentos, como lo hemos visto durante todos estos meses, más que ahora los alimentos se han detenido en el crecimiento y bueno, y eso ha dado resultado directo al golpe en la indigencia, ¿no es cierto? Lo cual fortalece el carácter estructural de la pobreza en la Argentina, que ya venía de antes y que ahora muestra que cualquiera sea el comportamiento que tenga la economía el año que viene o a partir de este trimestre, crecimiento, lo que sea, no va a ser sencillo bajar los datos de pobreza e indigencia, ¿no? A mí me impresionó leer que hay un 66% de pibes pobres, de niños. Sí, claro, los chicos y las mujeres son los más golpeados por esto, ¿no? Sí, pero eso es tremendo porque incide, la mala alimentación incide en la capacidad evolutiva de los chicos, vamos a tener una generación que no sé qué habrá que hacer para mejorarle la capacidad de razonamiento, de pensar, de razonar, porque el vaso de leche es fundamental en todo eso, ¿no? Es fundamental. Yo recuerdo cuando vino a los 80, que vino gente del exilio en México y que hablaban de la pobreza allá y de las infancias, y dicen, estando en México vos te das cuenta lo que significa el vaso de leche en la Argentina. Porque ahí no tienen vaso de leche, o no tenían en aquella época por lo menos, ¿no? Bueno, acá esto se va a notar, lo vamos a notar terriblemente en la próxima generación, ¿no? No, lo que está pasando es una barbarie, un infanticidio, es tremendo, ¿no? Y esta gente es como si viviera al margen de la realidad, ¿no? Bueno, no solo el gobierno, no solo
el libertario anda acá en el mundo diciendo cosas, sino si uno ve la pelea que hay hoy en el kirchnerismo, alejada de la gente, no se sabe qué se pelean, no tiene, porque se pelean sin una propuesta que hacer con la sociedad, a dónde ir, ¿no? Pelean por cargos, por figuraciones, ¿no? Como los actores que se pelean quién va primero en el cartel, que va a la calle, ¿no? Bueno, o sea, es muy preocupante la situación, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva económica que vos ves si sigue este rumbo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va Argentina? Bueno, Argentina se achica inexorablemente, sobre todo en el sector industrial, ¿no? Es un golpe más a la industria. La industria no está en los planes de este gobierno y llama la atención la subordinación de los industriales al gobierno, no levantan la cabeza. Bueno, hoy han recibido un premio estos días, ¿no? Porque finalmente salió la letra chica de la reforma laboral, que es más profunda y más radical que lo que había en el DNU 70, ¿no? O sea, han recibido su premio los industriales, porque esto afecta sobre todo a la industria, porque después en la minería, en el petróleo, en el campo no hay muchas normas laborales, ya en la industria petrolera ya las entregaron hace rato, ¿no? Entonces, en la industria del conocimiento, que es lo que avanza rápidamente estos años, bueno, han empezado con normas de trabajo acuerdo a la época actual, ¿no? El golpe va a los trabajadores industriales, ¿no? Todo esto, ¿no? Ahora, una vez que recibieron este tributo los industriales, ¿qué harán? Porque así todo no les va bien en la situación, ¿no? Veremos cómo va eso, ¿no? Y después va a crecer, obviamente, está creciendo el extractivismo, sobre todo el petróleo y el gas, eso va a avanzar. Como dijo un petrolero hace tiempo, esto avanza con RIGI o sin RIGI. El Vaca Muerta no necesitaba el RIGI. El RIGI es un premio adicional, ¿no? Pero no lo necesitaba. La minería está avanzando también. Bueno, y hay una cosa que es extraordinaria. Da la sensación de que el campo, los productores del campo, los exportadores de granos y cereales han asimilado que van a tener un dólar bajo. Y ya no pelean por el dólar, por el tipo de cambio, ¿no? O sea, si hace, digamos, 4 o 5 meses se decía que este gobierno era mucho más complicado y cuestionado por arriba que por abajo, bueno, muchos de esos cuestionamientos empresariales por arriba han bajado el tono. Ahora los problemas por arriba que tiene el gobierno, primero son las disputas intestinas internas, entre ellos mismos, con Caputo, con Karina Milei, con lo que sean ahí adentro. Y después la disputa que tienen con el PRO. Pero eso no altera la marcha económica. O sea, los cuestionamientos que podían modificar la marcha económica, me parece que en este momento han bajado el nivel de cuestionamiento. No se escuchan voces empresariales, ni del campo, ni de la industria, ni tampoco del comercio, que está sufriendo mucho ahora el comercio. Se había recuperado mucho, ahora está volviendo a sufrir muy fuerte la recesión el comercio, ¿no? Sobre todo en las ciudades y eso. Bueno, no se escucha nada de eso, ¿no? Hay un disciplinamiento total apostando a que esto en algún momento va a cambiar, ¿no? Sí, se escucha también algunos economistas que plantean que el gobierno está atado también a un nuevo acuerdo con el fondo donde necesitarían aparentemente 15.000 millones de dólares más porque digamos, las reservas han disminuido. Sí, pero esos 15.000 millones se dicen desde el primer día de este gobierno, que era para dolarizar, para esto, para aquello, para lo otro, ahora para pagar la deuda. Ahora, el fondo, mira, el año que viene se juntan los vencimientos del fondo y de los bonos en manos de los privados, de los fondos comunes de inversión. Yo creo que el fondo va a renegociar, va a refinanciar todos los vencimientos de nuevo. Hay vencimientos con los otros organismos internacionales, el BID, el Banco Mundial, la CAF y todos esos. Esos es un flujo que viene en fondo y va en fondo, o sea, se va saldando, eso no pasa nada. El problema está en qué va a pasar con los bonos que están en manos privadas. Los van a reestructurar porque se marcha una nueva reestructuración, los van a reestructurar de nuevo. Pero vos fijate que dentro de la reestructuración que hizo Guzmán, que es la que vence ahora, Guzmán consiguió una tasa de interés bajísima, 3.08.
Hoy el Fondo Monetario, que siempre tiene tasas bajas, nos está cobrando el 8%. Es cierto que están las sobretasas, pero nunca sería una tasa menor al 4, 4,5%. ¿Cuánto le van a cobrar a la Argentina los privados? No menos del 8%. Los pagos de intereses van a subir, eso sí que van a subir como pedo de buzo, ¿no? Sí. Esta mañana salieron unos cálculos, porque te acordás que Milei había dicho, la economía va a subir como pedo de buzo. Bueno, por ahora el buzo está en una escafandra que no le permite evadir ningún circuito. Pero vos fíjate que hoy salen los diarios buscando un repro, para eso mandó el oro afuera, un repro que son un préstamo inmediato que se devuelve rápidamente, pero que le van a cobrar, según los diarios de hoy, el 12, el 13%, porque tiene un riesgo país que está medido hoy en 1.300 puntos, bajó de 1.500, 1.500 y algo a 1.300. Le van a cobrar eso, un 12, 13%. Es un dineral el 12, 13%, sobre una deuda de los privados que está en el orden. Bueno, esto parece que sería un préstamo por 3.000, 4.000 millones, ¿no? Para llegar a fin de año con las reservas en el nivel que exige el Fondo Monetario Internacional. Pero si eso se cola después a la reestructuración con los privados, va a ser un dineral. Entonces el esfuerzo que hay que hacer, si siguen con esta lógica presupuestaria que explicó Milei los otros días, porque los otros días en el Parlamento Milei presentó un presupuesto sin presentarlo, no presentó nada del presupuesto. Dijo de la lógica interna con el cual se produjo el presupuesto, que después se ingresó al Congreso, que es la inversa de lo que se hacía antes. Antes se decía qué necesidades tenemos, qué son los vencimientos que hay, qué es lo que hay que cubrir en el plan de gobierno, y se salía a buscar fuentes de financiamiento y se veían los recursos. Ahora no, ahora se dice qué recursos tenemos, estos recursos tienen que ser suficientes para pagar los intereses de la deuda, y después si hay plata vemos lo que hacemos. Por eso que el gobierno no tiene un plan definido, tiene un plan financiero nada más, porque no sabe con qué plata va a contar. Incluso en algún momento Milei dijo, si estimamos X recursos y tenemos más recursos de los estimados, eso no van a ir a aumentar el gasto público, sino que van a ir a reducir impuestos para beneficiar a los capitales, para que inviertan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, digamos, la perspectiva de la economía es, en el mejor de los casos, estar un poquito mejor que como está, pero no mucho más. Pero aparentemente el ajuste se ha venido para quedarse, porque el ajuste va a seguir, digamos, no, digamos, en lo que tiene que ver con el no aumento salarial y lo que tiene que ver con tarifas y lo que tiene, aparentemente ha venido para quedarse. No, esos han aumentado, pero bueno, va a llegar un momento que ahora van a ralentizar de nuevo el aumento de las tarifas, ¿no? Para que la inflación no avance demasiado. Una vez que logren eso, no es que las tarifas van a aumentar permanentemente, van a aumentar en función de cómo estén los costos, y siempre y cuando nos devalúen, porque el problema es que las tarifas de los servicios públicos y los combustibles están dolarizados, por eso es que no quieren devaluar. Si devalúan, le explotan las tarifas de nuevo y se le va al diablo la inflación de nuevo. O sea, el tipo de cambio, en la medida que puedan, va a quedar fijo por un tiempo, por lo menos por un año más. Algunos dicen hasta fin del año que viene. Vamos a ver, no vamos a ver. Pero lo que es cierto es que va a haber un ajuste permanente para poder tener siempre que el superávit fiscal cubra el pago de intereses de la deuda. Solo el pago de intereses, no los vencimientos de capital, que eso se supone que se van a reestructurar. Pero solo pagar los intereses de la deuda, que este año son 6.000 millones, el año que viene, digo, son 6.000 millones, te indica tener un superávit fiscal primario como mínimo de 6.000 millones, como mínimo, para poder pagar eso. Es un ataque monumental sobre las espaldas de la clase trabajadora y el pueblo pobre. No cabe la menor duda de eso, ¿no? De todas maneras, los salarios del sector privado hay que ver cómo se comportan. Viste que ahora todos los meses, como las paritarias son por mes o por bimestre o trimestre, cada vez que salen le van ganando un poquito a la inflación. Llega un momento que los sectores privados
van a dar más aumento salarial en el sentido de que depende del mercado interno. Donde me parece que los aumentos salariales van a ser pobrísimos es en lo que quede del sector estatal. Ahora está la segunda oleada de despidos en el sector estatal, ¿no? Pero eso sí que no van a aumentar demasiado. Y el sector informal, ¿no? Porque la verdad que los sectores en negro, los que son millones, están absolutamente desprotegidos y atrasados. Sí, pero hoy estuve leyendo unos trabajos que no sé de quiénes son, que dicen que el sector informal en los últimos meses también le está ganando a la inflación. Lo que le gana a la inflación actual no quiere decir que recuperen lo perdido, ¿no? Pero digamos, no sería el peor sector. El peor sector hoy por hoy es el estatal, en cuanto a perspectiva de aumentar su capacidad de ingreso y ese tipo de cosas. Ajá. Aparentemente por ahora, porque además el consumo está tan caído que las propias empresas van a decir, bueno, hay que reanimar el consumo. Desde el punto de vista de las jubilaciones, el consumo no se va a reanimar, porque el acuerdo que hay es que bajaron las jubilaciones de entrada cambiando la fórmula, y ahora la inflación va a aumentar según la inflación, las jubilaciones van a aumentar según la inflación y según los salarios. Entonces, en el mejor de los casos van a empardar la situación. O sea, en términos de poder adquisitivo real, va a ser siempre el mismo. O sea, no va a modificar el consumo. El consumo está dependiendo casi estrictamente de los salarios del sector privado y de lo que eventualmente pueda hacer el gobierno si es que lanza alguna obra pública o define hacer algún tipo de cosa, ¿no? Porque, digamos, no sé hasta dónde pueden seguir que se deteriore la infraestructura vial. Ya los camioneros se están quejando, los ojeros se quejan más de eso que del tipo de cambio, porque eso sí que les deteriora todo la circulación de las mercancías, ¿no? Entonces llega un momento que algo el Estado va a tener que hacer. El tema de la obra pública abandonada, ¿no? La obra pública está abandonada y ya el sistema de propiedad participada que trató de aplicar Macri no funcionó, ¿no? No funcionó, y no funcionó en casi ningún lugar del mundo. O sea que eso no sé si va a andar acá tampoco, ¿no? Así que, digamos, yo creo que va a ser un crecimiento de la economía lento. Tal vez el año que viene se dé el 5% que anuncia el presupuesto y que anuncia el Fondo Monetario Internacional, porque en realidad la caída de este año es muy fuerte. Digamos, dan un 3,8, pero teniendo en cuenta que el campo creció muchísimo este año, el 100% con respecto al año anterior. Si vos separás el crecimiento de la actividad del campo, cereales, ganado y eso, en realidad la caída no es 3,8, sino es 5, 5,5, casi 6. Entonces, si este año caes en realidad un 6, y a eso le sumás que el año pasado caíste un 0,6, son 7 puntos de caída, bueno, el año que viene va a haber una recuperación del 5, es un rebote, pero que no alcanza a cubrir lo perdido en los últimos 2 años, ¿no? No sé si me explico bien. Sí, está clarísimo. Sí. Y además va a ser una recuperación, si viene, muy heterogénea. Va a estar sectado en el sector primarizador, el campo, que parece, bueno, ahora están recuperándose los precios internacionales, ¿no? Entonces, justo en el momento que tienen que sembrar. Y además hay que ver qué comportamiento tiene el clima, si hay agua suficiente, etcétera, ¿no? Si eso pasa, la cosecha va a ser buena. Como dije antes, los hidrocarburos van a avanzar con RIGI o sin RIGI, eso está en marcha y sigue su curso. Y la minoría, bueno, vamos a ver, ahora se anunció un proyecto de 3.000 millones más para el litio. Sé que hay 5 o 6 grandes proyectos en Catamarca y San Juan para el cobre, que está más demandado que el litio en este momento. El precio del litio bajó mucho, pero el cobre no. Y ahora con el RIGI, eso yo sospecho que va a funcionar. De todas maneras, eso piensa funcionar el año que viene y va a dar resultados en el 2027. Pero de todas maneras, desde el punto de vista hay insumos, hay reactivación, hay toma de personal. En esta zona va a haber un poco más de ocupación, a lo mejor, ¿no? En la minería, digo, ¿no? Eso puede reactivar algo. Sí, lo que ha caído es la industria, ¿no? Un 14%. No,
No, sí, lo de la industria es liquidacionista. No sé, muchas pymes cuánto más tiempo van a poder aguantar, ¿no? Y van a cerrar, ¿no? Van a cerrar y van a despedir, porque tienen demasiado costo y no lo cubren con el poco mercado que tienen. Puede ser que haya pymes que exportan, pero el tipo de cambio no le da para exportar, ¿no? Pero esas a lo mejor se pueden salvar vendiendo al costo. Entonces, con vender al costo descargan ahí los costos fijos de la empresa y bueno, y pueden sobrevivir un tiempo más. Pero las pymes que viven exclusivamente del mercado interno, no sé qué van a hacer, ¿no? Viste que había repuntado mucho la industria automotriz y este mes volvió a pararse. Exactamente. Entonces, no sabemos cómo. Realmente es una situación de transición que no se ven perspectivas muy buenas. Y de las perspectivas regulares hay muchas dudas también, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Va a ser muy difícil. Sí, discúlpame, Eduardo. Para ir cerrando, en relación a la resistencia de los trabajadores y el pueblo a esta ofensiva general, ¿no? Sobre los derechos laborales, sobre el salario, sobre, digamos, sobre los derechos de las comunidades originarias, digamos, ¿cómo ves el tema de la resistencia obrera y la perspectiva de esto? Yo veo que hay conflictos, pero digamos, hay un conflicto muy bueno que es el aceitero, que salió como querían los aceiteros y muy bien. Ahora, de todas maneras, es una situación muy particular, la de los aceiteros. No es lo mismo que la del neumático, que es una derrota. No consiguieron lo que querían, le han echado gente en las 2 o 3 fábricas, eso es una derrota, ¿no? Ahora hay un caso testigo que es el de los aeronáuticos. Hay que ver cómo termina eso. Está en danza la posibilidad de un paro de todo el sector transporte en apoyo, en solidaridad con los aeronáuticos para el 17 de octubre. Pero al mismo tiempo vos fijate lo que acaba de pasar. La CGT cambió, aceptó aceptó la reforma laboral que se anunció en los diarios estos días, que es una reforma más profunda incluso que la había, es una contrarreforma que la que había en el DNU, a cambio de que se paralizara el proyecto de ley en diputados que trataba de la democratización sindical e inclusive del desfinanciamiento del sindicato por la anulación de la cuota solidaria. Entonces cambió las condiciones de trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, por preservar los intereses de la casta, de la cúpula sindical. Esa es la realidad. Entonces, si han hecho eso, porque yo veía hasta ahora 3 sectores. Un sector totalmente colaboracionista con el gobierno, donde está Martínez, está el de UPCN, está el de Correo y Telecomunicaciones, Cavalieri, etcétera. Un sector intermedio que encabeza Saer, que se inclina para un lado o el otro según la relación de fuerza interna, y un sector más combativo, que es el sector de camioneros, de Moyano, de Pablo Moyano, no de Hugo Moyano, ¿no? Donde está Palazzo, donde está la Corriente Federal, ese sector, ¿no? Bueno, pero ese sector en este momento cacarea mucho, pero después retrocede, ¿no? O sea, no, yo apostaba a eso, ¿no? Yo decía que la izquierda tenía que presionar ahí, apostar a ese sector, no porque uno confíe en esos dirigentes, sino porque ¿en qué sector nos apoyamos para hacer algo? No hay ningún sector donde apoyarse, ¿no? Entonces las resistencias son muy fuertes, son duras, son heroicas, pero tampoco tienen grandes resultados, esa es la realidad. Para tener buenos resultados tenés que estar en un sector como aceiteros, o como en bancarios, que tiene buenos resultados económicos, o como en los hidrocarburos, que también tienen excelentes salarios. Pero el resto no tiene esas condiciones para dar una pelea con mucho poder de fuego. Los aceiteros paralizan las exportaciones, ¿no? Bueno, las pymes que paralizan. En el sector metalúrgico, bueno, vos tenés los hidrometalúrgicos, que eso tienen buenos salarios y que son estratégicos porque hay demanda de los caños para el petróleo y eso. Pero la metalmecánica básica, ¿qué capacidad de presión tiene hoy? ¿No? Muy baja, es verdad. Muy baja. Entonces, el sector transporte es clave, ¿no? Vamos a ver si se produce eso para el 17 de octubre, pero yo mucho me temo que esté entrando también en la negociación eso, ¿no? En la negociación.
por otra parte, el apoyo social a la huelga aeronáutica es muy pobre también, ¿no? Yo me acuerdo en los años de la privatización de Menem, que los aeronáuticos, la privatización de aerolíneas tenía más solidaridad que la de los ferrocarriles. Y era mucho más la gente que tomaba los ferrocarriles que la que va en avión, ¿no? Y sin embargo había mucha más solidaridad con ellos que con nosotros. Bueno, ahora yo no sé si hay esa solidaridad con aerolíneas, ¿no? Hay toda una campaña contra los gremios aeronáuticos que tienen privilegios de todo tipo, una serie de cosas. Sí, sí. Han iniciado una campaña diciendo más o menos que son yuppies. Claro, los trabajadores aeronáuticos. Y encima los que viajan en avión se lo creen eso. Claro. Se lo creen eso, porque el resto de los otros no viajan en avión, casi nunca, ¿no? O nunca en su vida. O sea que las perspectivas de la resistencia, salvo que les explote la inflación de nuevo. Hay una cosa que hay ahora, vos viste que ha caído la imagen del presidente, ya no, las cosas que dicen están perdiendo credibilidad, la capacidad de gestión del gobierno está puesta en discusión por muchas cosas. El peso de la crisis empieza a pesar más fuerte que lo que pesaba hace 3 meses. En fin, puede ser que están pasando cosas subterráneas que uno no ve, porque los mecanismos de la conciencia obrera y de la clase, de la lucha de clase, a veces son indescriptibles. Uno no sabe y la situación explota por donde uno menos lo piensa. El 2001 fue así. ¿Quién anunció el 2001? Nadie. Ni el PCR, que en aquella época hablaba del argentinazo, lo tomó tan desprevenido como al resto, el 2001. O sea que, bueno, los mecanismos de la clase, vaya a saber qué está sucediendo, ¿no? En la conciencia. En la oscuridad de la conciencia de masas, ¿no? Claro, por un lado uno puede pensar que está primando la conciencia más conservadora. Está primando en la clase obrera formalizada, registrada, a lo mejor el miedo a perder el empleo antes que salir a defender el salario y a tener mejores condiciones de trabajo. Otras veces en la historia ha pasado eso, aferrarse al torno con alambre de púa y aguantar ahí. Bueno, veremos hasta dónde se llega y veremos si el nivel de ajuste no obliga a sectores a tener que salir, porque para algunos trabajadores y trabajadoras que hoy están ganando alrededor de 500.000 pesos de salario, ¿no? Y les llega una boleta de luz de 150 lucas, ¿no? Y tienen que pagar 6.000 pesos por día de transporte. Considero que llega un momento que es asfixiante, ¿no? Sí, ese es un dato. Lo del transporte, sobre todo para los que toman la provincia de Buenos Aires, que toman 2 o 3 medios, eso puede ser un detonante. Como pasó alguna vez en Colombia, pasó en Chile. Eso puede ser un detonante cuando a partir de que empiece el mes y la gente va a ver que a fin de mes le sale carísimo todo. Y que no llega, básicamente que no llega. Que no llega a fin de mes, claro. Exactamente. Claro. Bueno, Eduardo, ¿algunas palabras finales? ¿Que te quedó algo en el tintero, algo que quieras redondear? No, yo digo que frente al pesimismo de la inteligencia hay que aferrarse al optimismo de la voluntad. Es el recurso que tenemos. Y a ocultar toda la posibilidad, toda grieta que se abra para intervenir sobre ella sin temor a comprometerse, sin temor, incluso hacer alianzas espurias si hay que hacerlas, porque la situación es muy grave, ¿no? No hay posibilidades si no encontramos alguna forma de este tipo. Entonces, aferrarse al optimismo de la voluntad. Eso es lo que puedo decir. Bueno, Eduardo, te agradezco mucho, como siempre, tu predisposición. Te mando un fuerte abrazo y nos seguimos encontrando en la lucha. Saludos para todos. Muchas gracias por el llamado. Muchas gracias. Abrazo. Que no, que sí, que no, que este ya no pasa.
sonkoipi suk suti warmikan. Sonkoipi ishkay waskanku. Sonkoi untas kanchu. Sonkoi untas kanchu. Sonkoipi kimsama iskanku. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz, pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Shokta, guitarra, paguaras kanku. Sonkoipi kanchi chakikas kanku. Es usted muy amable, muchas gracias. Me echaron. ¿Sí? Sí, y me dijeron que con el nuevo sistema yo tengo que indemnizar a la fábrica por todos los años que ella me pagó a mí. ¡Qué sistema novedoso! Sí. Vos trabajaste como 30 años, ¿no? Sí, sacó la cuenta al contador y le debo $300.000. Sonkoipi chunka poemas kanku. Sonkoi untas kanchu. Sonkoi untas kanchu. Y como anunciamos al inicio del programa, vamos a poner al aire el aporte del compañero Alfredo, un trabajador consciente que participa permanentemente con sus columnas de nuestro programa. Vamos a escucharlo. Hola. Del fantasma de la hiperinflación al monstruo de la hiperdesocupación. A poco más de 7 meses del análisis realizado sobre el que denominamos Plan Milei, se confirman sus aspectos esenciales. Primero, queda demostrado que la democracia como forma de gobierno sigue siendo dictadura del capital, ahora en su versión más descarada y represiva. La democracia burguesa o capitalista es un sistema de engaño organizado, sustentado en maquinarias electorales alimentadas por cientos de millones de dólares invertidos por los grupos de presión capitalista nacionales e internacionales. Vote a quien vote, el pueblo siempre pierde. Cuando los reformistas cantaban a coro, el voto es el arma del pueblo, los anarquistas contestaban sabiamente, el arma es el voto del pueblo. Tanto en la guerra como en la política, una minoría organizada y armada se impone a una mayoría desorganizada y desarmada. Con más razón, cuando esta mayoría otorga el mando a los generales de su propia derrota, creyendo en las ilusiones y falsas promesas que la maquinaria electoral recrea sin cesar para consumo de las masas populares. Te vendieron que el ajuste lo pagaba la casta, es decir, los políticos timadores que ocupan el Estado. Hoy te das cuenta que el ajuste lo pagás vos, lo pagan los trabajadores, en primer lugar, los jubilados. Segundo, la mega devaluación licuó salarios y jubilaciones. En promedio, los trabajadores registrados perdieron un 19% de su poder adquisitivo, vale decir, de su salario real. Los informales mucho más, jubilados y pensionados entre un 27 y un 30%. Esta es la realidad y el secreto del superávit fiscal de 6 billones de pesos junto con el recorte en salud, educación y obra pública. Desde diciembre al actual, la inflación acumulada ronda el 140%.
tomando la canasta de bienes y servicios que componen el consumo obrero, más aún. Ningún salario o jubilación creció en esa proporción, salvo los de la casta. Dicho en criollo, otra vez te volvieron a cagar. De resultas, se ha producido una gigantesca transferencia de valor del trabajo al capital y su Junta General de Negocios, que es el Estado. El principal destino de ese superávit es el pago de la deuda externa a los acreedores internacionales, muchos de ellos capitalistas argentinos que se la robaron, la fugaron y hoy quieren cobrar a costa del sudor y la sangre de los trabajadores que habitan y laboran en este país. Tercero, te dicen que los salarios y jubilaciones crecieron en dólares. El truco consiste en comparar un dólar oficial o financiero, artificialmente comprimido por el supercepo, con un salario o jubilación nominado en pesos. Si estos volaron en dólares, Milei Dixit, los precios de bienes y servicios de la canasta obrera volaron mucho más alto. Se hiperdolarizaron. Es simple, creció tu ingreso nominal, bajó tu salario real. Cobras más billetes, podés comprar menos. Medilo en dólares, euros, yenes o en chachos. El resultado es el mismo. Lo demás es puro verso. Cuarto, bajó la inflación del 25 al 15, del 15 al 10 y del 10 al 4. Para ello devaluaron, cortaron la emisión y el gasto público. Pusieron tasas negativas para licuar depósitos. La olla a presión se descomprimió a la par que la economía y el consumo se frenaron. Cambiaron inflación por recesión, que son dos caras de la misma moneda. Después de un salto inicial, los precios suben menos, al ritmo del desplome de las ventas. Conclusión, la actividad económica se paraliza, la inflación sigue y seguirá siendo alta, y aun si bajara un poco, el deterioro del salario real continuará, consolidando y profundizando el desfalco perpetrado contra los trabajadores. El pronóstico es estanflación, con incremento de la explotación, desocupación, pobreza e indigencia. Quinto, el ajuste vino para quedarse. La apuesta del gobierno está sujeta al fortuito alineamiento de los astros. Triunfo de Trump en noviembre, destrabe de un crédito de unos 15.000 millones de dólares para recomponer reservas, que en realidad sería un puente por el que el fondo presta para pagarse a sí mismo, dejando más deuda consolidada. Éxito del RIGI en atraer inversión privada, que por ahora no prospera, y en conexión, prosecución del blanqueo para que entren dólares a los bancos, algo que está sucediendo en forma incipiente, sin seguridad de que vayan a quedarse. Todo en aras de no llegar rotos a las elecciones de medio término. Un escenario que puede tropezar desde el principio. Mientras tanto, ajuste sin pausa, mendigar un repo, préstamo de emergencia, rifando las reservas en oro para pagar los vencimientos de enero. Sin dólares contantes y sonantes, ya sea provengan de las mecas financieras o de la expropiación del ahorro de la clase media, algo que no pudo lograr ni Martínez Dios con la dictadura atrás, con reservas en 6 palos verdes abajo, sin inversión privada, aún en las condiciones leoninas ofrecidas, el plan económico no puede durar largo tiempo. O vuelven a devaluar, iniciando otra ronda de apriete sangriento contra el pueblo, o tarde o temprano devalúa el mercado, ese fetiche sagrado que no es otra cosa que el capital actuando según la lógica de su autopreservación. En cualquiera de los casos sería el principio del fin. Etiqueta, cometa, goma, no más. El fuego crece y el humo la inunda. Que me deja pasar, me dice el rato y botón. Que no te sigue, no que te ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera. Porque con lo debe ser no le alcanza.
pisuk suti warmikan. Sonkoipi ishkay waskanku. Sonkoi untas kanchu. Sonkoi untas kanchu. Y como siempre, como cada domingo, tenemos la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl. Hola compañeros de Carne de Máquina, nuevamente nos encontramos en esta columna de los domingos para tratar de entender la situación en la que nos encontramos y aportar una reflexión. Guillermo Folguera en un texto de hoy dice: a veces el silencio, no el silencio ocasional, sino el silencio. El silencio que conversa con la tristeza, pero que no es la tristeza. El silencio que sabe de la impotencia, pero que es algo distinto. El silencio que nubla, pero que también intuye que habrá un después. Y cuando el silencio viene, necesitamos de asuntos como el abrazo y el cuidado. Así de fuerte y de inevitable es el silencio. Ante tanta, decimos nosotros, ante tanta ofensiva del poder, del poder nacional como el poder internacional, donde tenemos un Javier Milei que pretende ingresar marines de Estados Unidos a Tierra del Fuego, donde el Parlamento por amplia mayoría votó esta nueva entrega de la soberanía, pero que es un proyecto tanto nacional como internacional, donde el poder cada vez está más hiperconcentrado, tanto el poder económico como el poder político, ya trascendiendo a las grandes, a los países y concentrándose en enormes riquezas como la de Elon Musk o la empresa Palantir, otra mega empresa productora de tecnología para la guerra, y digamos que tiene su origen en los textos de Tolkien, de El Señor de los Anillos. La tan renombrada consigna de paro general. ¿A quién le vamos a pedir paro general? El gobierno acaba de confirmar que irá una delegación de la CGT, esto está en el diario Infobae del día 28 de septiembre de 2024, que se acaba de confirmar que la delegación que irá a Balcarce 50 se sumará Roberto Fernández, secretario general de la UTA, del transporte. En definitiva, se crea un canal institucional de negociación para bajar las tensiones en medio de las malas noticias, como el índice de pobreza del 52% y conflictos que se agudizan, como el de aerolíneas y el de las universidades. Además que se abrió con el paro de transporte para el 17 de octubre. Aparte de Fernández, irá Daniel Ricci de FEDUN, que agrupa a los docentes universitarios en plena batalla. También se sumará Sergio Romero de la UDA, el referente cegetista de los sindicatos docentes, tal cual dice la nota de Claudio Cárpena en este diario Info. Los que no irán a la Casa Rosada serían Pablo Viró y Juan Pablo Brey, a los que el gobierno quiere empujar a una rendición incondicional, para usarlos como ejemplo en el resto de los sindicalistas que desafían las políticas oficiales. Entonces, irán a hablar con Francos, Héctor Daer, Gerardo Martínez,
Seguro Rodríguez de UPCN, y se ufanan de haber logrado una reforma laboral menos virulenta que la imaginada por Sturzenegger, y consiguieron que el gobierno frenara en la Cámara de Diputados el proyecto de democracia sindical, que salva justamente a los grandes referentes de los grandes gremios de que sean removidos de sus cargos. El gobierno tomó nota que ninguno de los dialoguistas, sigue Cárpena, estuvo el miércoles pasado en la CGT cuando Pablo Moyano y los gremios universitarios ratificaron el paro del 2 de octubre. Pero, como señala Matías Cremonte, ni la dictadura pudo avanzar tanto contra la ley de contrato de trabajo como esta reforma laboral. Señala que la rentabilidad y el sometimiento son los dos grandes objetivos de este cambio. Ningún diputado ni el Poder Ejecutivo plantea que esta reforma va a mejorar la vida o las condiciones de trabajo de las personas que trabajan. Todos reconocen que es una reforma que va a establecer más penurias y más sacrificios, pero lo que dicen es que esto en el futuro va a redundar en el crecimiento del empleo y de la actividad económica. La reforma también introduce cambios que afectan a los trabajadores tercerizados. Cremonte subrayó que con las modificaciones actuales los empleados contratados a través de empresas tercerizadas no serán considerados empleados de la empresa principal, lo que genera un escenario de mayor precarización laboral. Esto desresponsabiliza a la empresa principal y genera un aumento de la rentabilidad a costa de los derechos laborales. Señala también que la reacción de las empresas ha sido vergonzosa, señalando que muchas empresas comenzaron a intimidar a los trabajadores en huelga con amenazas de despido bajo amparo de la nueva ley. Esto, evidencia los verdaderos impulsores de la reforma no fueron los diputados ni el Poder Ejecutivo, sino grandes estudios corporativos que ven en estos cambios una oportunidad para maximizar sus ganancias. Todas estas reformas señala que apunta a la deslaboralización, esto de ir suprimiendo el derecho laboral. Ahora, agregó, se reformó el artículo que hacía presumir una relación laboral y reemplazarla por un concepto propio del derecho civil, por el cual las relaciones laborales, como las que se expresan en el monotributo mediante, son entre iguales. Para Cremonte, la acción sindical sigue siendo la herramienta más poderosa para enfrentar estos cambios. Coincidimos. Todo este escenario de conflicto con el Poder Judicial lleva al gobierno, porque todas estas normativas son muy frágiles y anticonstitucionales. Y miran el Ministerio de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, de Techín, mira con ansiedad, casi con desesperación, el de la creación de un fuero laboral en la justicia porteña que reciba todas las denuncias. Detrás de todo esto aparece la Corte Suprema como espejo, la Corte Suprema del menemismo. Esto es el anarcocapitalismo, que tiene justamente el principal precio de la economía, que es el dólar, regulado por el Estado, y pretende hacer bajar el otro precio, que es el precio del salario. No es solo en la CGT donde se visualiza este avance hacia el acuerdismo, no es solo en el gobierno donde ataca las leyes laborales, sino también hay un escenario de la política donde el peronismo, el kirchnerismo, desde la misma señora Cristina Fernández de Kirchner, plantea que respecto de Axel Kicillof, hoy el gobernador es él, no es Máximo. Y antes lo hice ministro.
Espero que no piense esas tonterías de que le tira en contra. Es posible, como dice Pañi, que Kicillof y su entorno no adviertan que el verdadero daño que les preparó Cristina Kirchner no tiene que ver con la superposición de las actividades de campaña. La jugada de Cristina Kirchner ha sido otra: proponer un programa para la renovación. Y lo que propone Cristina es equilibrio fiscal, seguridad, régimen del trabajo, criterios para la acción social. Esas banderas podrían articular la plataforma de cualquier dirigente peronista que soñara con el desafiar el liderazgo de la expresidenta. Pero, ¿no son estas las banderas de Milei? Derivamos nuestra reflexión hacia otro lado, porque, como señalan algunos compañeros, toda esta situación tiene que ver con la falta de alternativa. Y sí, la construcción en las fábricas, la construcción, pero hay un elemento que va junto con el rol de la clase obrera, de lo que se vive en las fábricas, de lo que la organización sindical se va constituyendo como la herramienta real posible, y es que retomamos unos párrafos de la entrevista de Diego Genud a Diego Sturlack. Pregunta Diego Genud: ¿por qué se da esta simetría de la derecha que prueba con Macri y después del fracaso de Macri prueba con Milei? En cambio, los sectores progresistas, digamos, entre comillas, que en su momento apostaron al kirchnerismo, el kirchnerismo pasan a la resignación o diciendo, bueno, el kirchnerismo fue demasiado audaz, pese a que, como Cristina muchas veces dice, la juntaban en pala los sectores del mayor poder. ¿Por qué esa asimetría tan fuerte donde hay como un arrepentimiento de los que se enfrentan a Milei de haber abonado la aventura kirchnerista, que es demasiado osada? Responde Diego Sturlack: esa es una pregunta muy difícil, porque llevar en la Argentina adelante el debate sobre el enfrentamiento es hasta dónde vas a llegar con el enfrentamiento físico también, con la historia que nosotros tenemos y que Villarroel viene hoy a recordar milimétricamente. O sea, hay un recuerdo muy claro de lo que ocurría. Lo tuvimos el 12 de junio en la calle con Bullrich. Y allí es donde tenemos que poner la mirada. ¿Qué va a pasar en las calles y cómo se va a enfrentar la situación? Compañeros, compañeras, a pensar. Un abrazo, nos encontramos en la próxima. Otro programa que se va acabando, otro domingo que no se encuentra juntos. Como siempre es agradecerles que estén del otro lado. Otra vez es invitarlos a que puedan participar en esta marcha del día 2 de octubre con los universitarios. Como dije anteriormente, por ellos, por nosotros, por el futuro, para que no nos quiten otro derecho, para que esto no puedan hacer lo que se les cante las ganas. Da mucha bronca, mucha impotencia. Y más sabiendo lo que sabemos de la cantidad de pobres que hay en la Argentina, que la mitad de la Argentina es pobre. Eso duele muchísimo más, y más cuando tocan a los niños. Esos niños que van a llegar a la universidad. Esos niños que se van a recibir. Y vamos a hacer todo lo posible para que no nos quiten ese derecho de que la universidad siga siendo pública. Que podamos ir todos, que mis hijos puedan ir, que tus hijos puedan ir, tus sobrinos, tus nietos, tus primos, lo que sea, puedan ejercer y puedan estudiar y puedan el día de mañana recibirse y ejercer.
Así que es esa invitación. Como siempre es agradecerles, mandarles un abrazo enorme. Y bueno, Tanito, te mando un abrazo gigante para vos también. Un abrazo gigante para vos, amigo. Y un gran abrazo a nuestra audiencia. Esa es la cita de honor. El 2 de octubre, gran movilización en defensa de la universidad pública, de la educación pública. Vamos todas y todos a dar pelea para hacer caer el plan siniestro de este gobierno siniestro. En ese camino nos seguimos encontrando entonces ahí, en la lucha, en el sendero de ese mundo nuevo que aún sigue creciendo en nuestros corazones. Un abrazo a todos.